Buenas, bienvenidos a una entrega más de Sobre los Hechos, que como cada semana llega a ustedes a través de EN Televisión. Esta semana compartiendo nuevamente este set de este programa con don Domingo Batista. Domingo. Bueno, ¿qué voy a decir? Si me deciste Don Junior también, porque y bueno, y a los amigos televidentes que estamos en una nueva entrega de este programa para que disfruten de todo el contenido. Así es. Domingo, hubo una medida importante en la semana, pero que prefiero dejemos esto para comentarlo con el invitado que tenemos hoy, que nos ayudará a poder entender con mayor amplitud de las motivaciones que llevó el presidente de la República para poner en desusos, diría, las medidas de distanciamiento que se habían impuesto durante todo el proceso de la pandemia del COVID. Eso lo hablaremos con nuestro invitado. Hay dos temas, Domingo, además, que quiero conversar contigo y con la audiencia. Uno tiene que ver con el tema de los combustibles. Me parece que a los gobiernos no se les da consejo, ¿verdad que no? No. Se le da, pero por algo son gobiernos. Pero yo creo que es un error en el que está incurriendo este gobierno con querer justificar cada semana el aumento de los precios de los combustibles a nivel local. Porque además la justificación es la misma que ellos le criticaban al gobierno de Danilo Medina, que los combustibles están caros a nivel internacional, que el gobierno está destinando millones de pesos mensuales para absorber el aumento. Yo creo que ya de eso el país está cansado. Y nadie cree eso, que es lo peor. No se lo crean a Danilo, incluyendo los que hoy gobiernan. No hay razones para creérselo a este gobierno. Que yo sugiero, ya se anunció que el próximo que se está trabajando, no voy a incurrir en el error de mencionar la fecha, porque el presidente hace un año dijo que iba a someter un proyecto de ley de modificación a la ley de hidrocarburos, pero ya el consultor jurídico ha dicho que se está trabajando un proyecto de ley para modificar esta ley de hidrocarburos. Entonces, lo prudente sería que en las semanas que quedan se apliquen los aumentos o las rebajas sin entrar en explicaciones, porque eso no convence a nadie y lo que le crea es una situación de inadversión de la ciudadanía hacia las presentes autoridades, porque lamentablemente desde oposición se insistió mucho en que había forma de bajar los precios de los combustibles solo fijándonos en la ley. Y ahí hay una deuda de esta administración con el pueblo dominicano. Por lo tanto, cumplir con eso y después hablemos. Bueno, Junior, la verdad, tú has dado en la diana con lo que es el tema de la problemática del tema de los combustibles. Inclusive por las redes sociales circulan un gráfico donde te estipula los márgenes que son en lo que son desglosados las ganancias, el costo de operación, transporte, y eso es algo abismal lo que significan los impuestos que tiene para el pago de deuda aplicado al combustible. Y creo que sí, tu llamado es razonable, ya está bueno de que estamos como la gatita más ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano, y tenemos que ser honestos y sinceros con una población que ha depositado la confianza en un cambio y que se ha ido de muy de lejos. Y voy a apuntarlo esto, y me llama mucho la atención. Yo me he visto con personas que me han justificado, no, que este aumento, que esos son factores exógenos y que hay la cadena de distribución, y ahí converge una serie de elementos técnicos que la población no entiende. Pero yo digo, pero el gobierno pasado subsidiaba una serie de programas y pagaba también un diferencial de la gasolina. Y el dinero daba y la gasolina estaba mucho más barata. ¿Qué ha pasado? Que ha aumentado. Sí, igualmente como aumentó en el pasado, también, casi a los niveles.
Lo único que yo creo que ha faltado un poquito de concertación del gobierno en términos internacionales, de buscar aliados que le permitan quizá bajar un poco la tensión en cuanto al pago del crudo internacional. Y cito esto rápidamente, Junior, porque se decía, no, que no hay Petrocaribe. Bueno, pero, Junior, la misión de un Estado es agenciar su diplomacia para buscar buenos mercados. Yo pienso que es bueno señalar, Domingo, que no tenía argumento ni razón la administración pasada para no haber revisado adecuadamente la ley, ni la tiene esta administración para no haberlo hecho, aunque ya hay una promesa. Porque no se trata ahora de ver si Danilo lo tenía medio peso menos, medio peso más. Pero es un elemento para la inflación. Se trata de ver, y déjelo saber, como tú decías, el componente de impuestos y tasas que le han ido agregando a la ley de hidrocarburos a través de resoluciones, a través de modificaciones. En eso es que tenemos que enfocarnos. Porque está claro, nosotros no somos productores de petróleo. Eso no hay que decírselo a nadie. Nosotros sabemos que está caro. Pero los propios técnicos del partido de gobierno nos dijeron a nosotros que regalándonos el crudo en República Dominicana salía caro por un tema de la ley, las modificaciones y todo lo que se le ha agregado. Entonces, la base fundamental de el componente de los precios no lo determina necesariamente el valor del crudo a nivel internacional, sino la carga impositiva, los márgenes de ganancia que tienen los que están involucrados en el negocio. Y por ahí es que tenemos, porque no hay forma de evitar que el petróleo suba a 87, por ejemplo, pero sí hay forma de evitar que el impacto local sea tan gravoso para la economía de los dominicanos. Eso sí hay forma de hacer. Y como revisando la ley. Y aplicando quizás hasta que la ley se reformule, quizás el subsidio real, porque se ha ido desmontando. Se ha ido desmontando. Y eso ha ido encareciendo no el producto, sino el poder adquisitivo de la gente. Así es. El otro tema que quería compartir contigo es que también en la semana, 16 de febrero, coincidieron sin proponérnoslos. A ustedes regalaron el 14, me dijeron. Sí, yo a mí siempre me regalan. ¿Tú dices lo contrario? No, a mí me llevaron un galón vacío para que le compre gasolina. Bueno, me parece importante. Usted decía que el 16 de febrero se cumplieron 49 años del asesinato del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, luego de ser apresado. Esto ocurrió en el 1973. Luego de la expedición que encabezó, que desembarcó por Caracoles. Ese hecho histórico es importante tenerlo siempre presente para que no se repitan asesinatos como eso. Porque después que usted apresa a una persona indefensa, no hay una sola justificación, ni política, ni de ninguna naturaleza, que justifique el asesinato en las condiciones en que se dio ese. Y el otro hecho que es importante para la historia reciente es el fracaso de las elecciones municipales de 16 de febrero del año 2020, que para mí constituyeron el hecho fundamental que dio al traste con la salida del Partido de la Liberación Dominicana del poder. Ya sabíamos que había un desgaste natural de 16 años de gobierno. Sabíamos que los escándalos de corrupción que se habían estado denunciando y que finalmente llegaron a su punto de inflexión mayor cuando explota el escándalo Odebrecht. Ya sabíamos de las movilizaciones de Marcha Verde que removieron a esta sociedad, que logró que el tema corrupción dejara de ser un problema interpartido y se convirtiera en un problema social. Pero el fracaso de esas elecciones le dieron un giro de 360 grados a la arena electoral
y no hubo forma de regresarla. El partido de gobierno trató de hacer todo lo posible para capitalizar ese hecho y que no le afectara, pero no hubo forma. Ese fue un cheque que lo cobró enteramente el Partido de la Liberación Dominicana, que provocó además la irrupción de los jóvenes en la Plaza de la Bandera. Hechos importantes de movilización social, exigiendo transparencia, exigiendo que se aclarara, que se fijaran sanciones para los responsables de ese hecho, demandando inclusive la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral que se habían autodescalificado a partir de esa situación. Pero esto, finalmente, digo yo, ocurrió, y dice una máxima que no todo obra para mal, ¿verdad? Hay cosas que obran para bien. Y hay que agradecer ese tollo electoral porque, en mi opinión, de no haber sido así, el Partido de la Liberación Dominicana se iba a quedar en el poder. Y si tú notas los resultados de las elecciones del 5 de julio, en el que un partido dividido, virtualmente sin candidato, porque Gonzalo sabemos que no era un candidato, no se preparó, improvisaron, y yo he dicho, más que bien le hicieron daño, al punto que ya renunció anticipadamente, no va a ser candidato nuevamente, porque lo usaron en un choque de trenes y en una liga en la que él no salía. Y eso hay que reconocerlo. Pero aún así, ese partido, ¿sabe cuánto sacó en las elecciones? Solo, casi 34%. Pero además, con los aliados, se metieron a 38%. Imagínate si ese tollo no se presenta por el bien del país, lo digo así, tuviéramos todavía al PLD en el poder. Me podrán decir, hay muchos análisis sobre esto. Y qué bueno que la división, pero cuando usted suma, la división no llegó a 5% el otro sector. Esos son hechos concretos. Me podrán buscar las explicaciones sociológicas, políticas, pero esos son los números. Es decir, que eso que ocurrió el 16 de febrero le puso la tapa al pomo para que este país, sobre la base de la indignación, echara del poder al Partido de la Liberación Dominicana. Y ese es un hecho importante en la historia reciente y que hay que mantenerlo presente para que nunca más vuelva a ocurrir una suspensión de elecciones en la República Dominicana de esa naturaleza. Mira, Junior, más que ponderando tus palabras, yo diría que efectivamente esa situación que ocurrió desveló muchas incongruencias del órgano electoral. Igualmente, una fragilidad en el sistema. Y también quizás demostró un aprovechamiento de sectores también. Porque hablaste de cada una de aquellas encuentros en la Plaza de la Bandera, que pasó a ser una lucha social, pero lamentablemente fue también abordada por sectores muy definidos políticos, y que ya después de ganar las elecciones del PRM pues salieron a la luz pública, que muchos de los principales cabezas que fueron nombrados y eran miembros del partido Coyo en el gobierno. Y eso tiene que alertar a la sociedad de que los eventos sociales debemos saber con quiénes nos rodeamos para no desmeritar el trabajo social real, y que no lo segmentemos hacia lo que sería la oportunidad de un partido. Lo digo porque realmente sucedió. Fue capitalizado en cierto modo. Yo pienso que para mí ahí hay una dolencia por parte de los movimientos políticos alternativos que tienen miedo muchas veces. Hay que tomar como referencia inmediata lo ocurrido en Chile. Los jóvenes que estuvieron en la calle en Chile son los que están hoy gobernando a Chile, porque han sabido hacer una combinación de la
puesta con la protesta social y política y ganar espacio. Entonces nosotros tenemos que romper esa barrera para que aquí en algún momento pueda haber cambio. Tiempo de ir a un corte, vamos a ir en breve, continuamos en Sobre los Hechos.